8:22 en el territorio continental ecuatoriano. Estimados oyentes de Ecuador Radio, esta semana se cumple un año de vigencia de la Ley de Comunicación. Quisiera ilustrar rápidamente sobre algunos puntos. Partimos aquí siempre de los hechos positivos. Y en principio, en el concepto, este proyecto de ley tendía buenas intenciones. Por ejemplo, artículo 43, proteger a los comunicadores sociales. Artículo 32, protección integral a niñas, niños y adolescentes. Artículo 43, garantizar las investigaciones. Artículo 37, derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Artículo 37, derecho de las personas con discapacidad, entre otros puntos. Sin embargo, quiero remitirme al informe de Reporteros Sin Fronteras, una organización respetada en el país cuya sede está en París, que emitió un análisis al año de vigencia de la ley y en donde hace un balance, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras, que muestra que la situación de la libertad de información es alarmante en Ecuador. En un inicio esta ley fue creada para democratizar el espacio mediático ecuatoriano. La nueva legislación también buscaba ofrecer un nuevo marco técnico de regulación de los medios de comunicación, así como definir el oficio de informar, objetivo con el que no estaba de acuerdo nuestra organización, dice Reporteros Sin Fronteras. Si bien el texto incluye algunos puntos favorables para la libertad de información, las autoridades no han implementado las medidas necesarias para que esto se concrete. En cambio, los aspectos de la ley que preocupaban a nuestra organización cuando la legislación fue votada en la Asamblea el 14 de junio del 2013 han sido ilustrados con numerosos ejemplos desde que se estableció el Reglamento General de la Ley el 21 de enero del 2014. Este reglamento aprobado por la Asamblea Nacional define la aplicación concreta de la legislación. En particular, establece los pasos que deben seguir la Superintendencia de Comunicación Supercom, órgano de regulación de los medios de comunicación creado por ley. Reporteros Sin Fronteras ha registrado en este año 62 agresiones a periodistas y medios de comunicación entre junio 2013 y junio 2014. Entre ellas, 18 rectificaciones forzadas, 16 campañas de desprestigio contra periodistas, la mayoría de ellas llevadas a cabo por televisión y directamente por el presidente de la República a través de cadenas, y 9 casos de censura directa. En medio de esta situación, dice también Reporteros Sin Frontera, ha habido polarización extrema entre el gobierno y algunos medios de comunicación privados. Reporteros Sin Fronteras también conoce los excesos de estos medios, el uso abusivo de los dispositivos de la ley, que ha engendrado un clima perjudicial para la libertad de información. Este es un resumen del amplio informe que presenta Reporteros Sin Fronteras. Adicionalmente, solo para ilustrar, la Constitución establece la jerarquía de las normas, artículo 425, y dice: primero Constitución, segundo tratados y convenios internacionales, tercero leyes orgánicas, cuarto leyes ordinarias, y de allí viene decretos, resoluciones, etc. Se expidió el reglamento de la Ley de Comunicación, en donde, que está por debajo de la ley, artículo 6 dice: en virtud del orden jerárquico, se invoca el orden jerárquico de la Constitución, y dice: en virtud del orden jerárquico de aplicación de las normas establecidas en el artículo 425 de la Constitución, no se aplica la prohibición de ser propietarios de medios de comunicación social de carácter nacional a compañías y ciudadanos extranjeros. Invoca la Constitución y se contrapone el reglamento con la ley. La ley, artículo 6, dice medios de comunicación social de carácter nacional. Al final, el cuarto inciso: los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano. Es decir, más en esto. Hemos invitado hoy al debate sobre un año de vigencia de la Ley de Comunicación. Les agradecemos la presencia a la vicepresidenta de la ONP, doctora Guadalupe Fierro, a la periodista Janet Inostroza, y también fue invitado el director del Telégrafo, Orlando Pérez, con un aditamento. Invitamos al menos a 20 asambleístas, llamamos a 20 asambleístas que lastimosamente, esta mañana dimos la lista, lastimosamente por asunto de ocupaciones, compromisos con otros medios, otras están en el exterior, y la sesión que tienen el 9 de la mañana no pudieron asistir. En todo caso, cumplimos para el registro histórico de nuestras invitaciones que formulamos también a las voces oficiales. Gonzalo Luis Álvarez, buen día.
Hola Miguel, la relación del gobierno con los medios ha sido tensa, son 7 años de gobierno, ha habido el crecimiento de los medios llamados públicos, que al parecer de muchos son gubernamentales. Ha habido también, cómo no, la presión, ha habido casos de juicios, ha habido periodistas que han salido de sus medios y este registro que hace Reporteros Sin Fronteras sin duda me ilustra de algún modo algo de la situación. Lo que seguramente el oyente en este momento se pregunta ¿es necesaria una ley? ¿Era necesaria? ¿Cuán fructífera puede ser una ley de comunicación para los objetivos de la comunicación y la libertad? ¿O cuán perjudicial puede ser esta aplicación de la ley? Entiendo que estos días, a propósito de la fecha, que es 25 de junio, ¿no es cierto?, se harán una serie de paneles, habrá una conmemoración, entiendo, oficial, o por lo menos de las autoridades de control, tengo entendido, en Montecristi, habrá un panel en Ciespal, en fin, hay una serie de reflexiones colectivas sobre el tema. La gran pregunta que queda es ¿qué saca la ciudadanía y la sociedad de la vigencia de una norma como esta, que por cierto estaba en la Constitución de Montecristi, y su debate tardó largo tiempo por las complejidades de esta percepción, del afán de control y a lo mejor hasta interferencia en los contenidos de los medios? De eso vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados. Miguel. Bueno, el balance desde la visión de la doctora Guadalupe Fierro, vicepresidenta de la ONP, de un año de vigencia de la Ley de Comunicación. Buen día. Buen día a los distinguidos panelistas y por supuesto a la audiencia de Radio Quito. Bueno, yo quisiera recoger 3 aspectos de lo que ustedes acaban de señalar. El primero, la pregunta que hacía Gonzalo, ¿era necesaria una ley para regular el tema de la comunicación y qué tipo de ley? Bueno, nosotros como Unión Nacional de Periodistas hemos dicho todo el tiempo, desde que se inició este debate, y lo ratificamos, hay que cumplir con la Constitución de la República dice que había que emitirse una ley de esta naturaleza y nosotros creemos que debía cumplirse con ese mandato constitucional. Pero la pregunta ahí de fondo es, ¿qué tipo de ley es la que debía darse? Y en este punto nosotros hemos señalado igualmente desde el inicio de este debate que la ley que se formuló primero como anteproyecto a través de la comisión presidida por la señora Betty Carrillo, en ninguna manera era una ley que iba a satisfacer la necesidad de democratizar la comunicación, sino en ciertos aspectos puntuales que con el pasar del tiempo, tal como nosotros lo hemos dicho, no eran más que una especie de saludo a la bandera, como es el caso de la redistribución de frecuencias que nosotros respaldamos. Creemos que el espectro radio electromagnético debe ser un espacio, un bien público que goce de la mayor diversidad posible de voces. Pero, tal como lo advertimos, con el decurso del tiempo, esa saludable disposición no resultó sino ser un saludo a la bandera, porque hasta el día de hoy, y en palabras de quien ha sido una de las personas más autorizadas por ser el autor del informe inicial sobre este tema, y haber sido un partícipe activo en los debates de la Ley de Comunicación, el señor Guillermo Navarro, realmente lo que se ve es que simplemente se ha dado paso al establecimiento de unos grupos sustituyendo a otros anteriores. Es decir, hay el mismo panorama. Eso es lo uno. Lo otro, lo que tú acabas de decir, Miguel, y que es supremamente importante para señalar. Cualquier debate que hagamos sobre este tema debe partir de un hecho que es una realidad concreta que vive nuestro país. El hecho de que las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales, y más aún las reglamentarias, hemos visto que se utilizan a conveniencia de quienes están temporalmente, diría yo, en las funciones del poder actualmente. Ha sucedido con el caso lamentable de la Constitución, donde hemos visto más de una violación en este poco tiempo de vigencia. Desde el 2008 hasta acá, la Constitución ha sido lamentablemente una institución que ha sufrido cualquier tipo de atropello de parte de quienes están en el deber de respetarla y hacerla cumplir, o en el caso alguno de interpretarla, como es el caso de la Corte Constitucional.
Entonces, dentro de este marco, lo que nosotros estamos viendo, lo que tú acertadamente citas, estas contradicciones que se dan, demuestran simplemente una aplicación de conveniencia de la norma legal. Y cuando eso ocurre, cuando en un Estado de Derecho nosotros vemos que las autoridades destinadas a hacer cumplir la ley, lo que hacen es una violación sistemática, un poco disfrazándola legalmente o legitimándola legalmente, esta violación sistemática con diversos argumentos, pues entonces nosotros tenemos que tener mucha prevención sobre ello. Lo otro, lo final, que tú acabas de señalar al inicio, Miguel, hay una evaluación, y que ese es el tema de fondo en esto, la evaluación de este año de vigencia, que deja muchas preocupaciones al pueblo ecuatoriano. Ahora, esto es un poco lo que quería plantear. ¿Cómo se expresan y se manifiestan esas preocupaciones? Sabemos que hay un análisis jurídico de la ley, hemos sido testigos del largo debate que se dio, del polémico debate que se dio sobre los proyectos de ley antes de ser aprobados hace un año. Ya con la nueva legislatura se aprobaron ya, ¿no? Pero durante todo ese periodo se debatió largamente. Pero ¿qué dice la gente? ¿Y cómo se puede realmente saber qué dice la gente sobre la aplicación de una ley? ¿Esta ley cumplió los preceptos que estaban predeterminados? ¿La gente se siente satisfecha con la existencia y aplicación de una ley? ¿O cómo lo mira? ¿Y cuáles son los mecanismos para pulsar? Más allá de lo que piensan los periodistas, las organizaciones periodísticas, la ONP, probablemente los grupos que representan gremialmente a los medios, la visión incluso de los operadores gubernamentales que están muy cercanos al tema de la propaganda de estas campañas. Pero ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá el oyente que en este rato está escuchando este debate? ¿Y cómo se puede pulsar? Sí. Bueno, yo creo que esa es la parte medular de este debate. Cuando ya es largo el tiempo que se llevó en debatir este tema y la vigencia de la ley ya un año que se cumple, durante todo este tiempo había una preocupación porque, primero, de parte de la propaganda oficialista, se presentó esto como una panacea para la democratización de la comunicación. Según la propaganda oficial, la vigencia de la ley iba automáticamente a desarmar los eventuales monopolios que sobre la comunicación han existido y a conceder la palabra al pueblo. Ese era el supuesto que había detrás de toda esta argumentación. ¿Y qué pasó? Y obviamente el pueblo, y yo diría una gran parte de la ciudadanía, miró con expectativa positiva esta enunciación. Y yo creo que precisamente por ello tardó mucho tiempo en darse cuenta de las advertencias graves que nosotros habíamos hecho sobre este tema, de que en realidad era un caballo de Troya con el cual lo que se trataba era de limitar determinada forma de comunicarse y a determinados periodistas, a determinados medios, con el objetivo concreto de llegar a un control social. Entonces, yo creo que durante este año de vigencia, la ciudadanía ha tenido la posibilidad de confrontar lo que se dijo durante el largo debate con los hechos. Y entonces es un momento apropiado como para decir efectivamente cuál es la situación en la que se encuentra esta ley. Bueno, yo creo que esta ley, ya desde el momento en que el señor superintendente de comunicación dijo que había que reformarla, ya ha demostrado que si en un año de vigencia y teniendo él la posibilidad de aplicarla, él señala que ya hay que reformarla, bueno, pues con mayor razón lo están sintiendo otros sectores de la ciudadanía, de que definitivamente en muchas de las disposiciones esta ley viola, atenta claramente contra los derechos más fundamentales de las personas a la libertad de expresión. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Yaneli Nostroza, periodista, la evaluación un año de vigencia de la ley de comunicación. Noticiero Ecuador Radio, director Miguel Rivadeneira. 8:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La opinión de Yaneli Nostroza sobre un año de vigencia de la ley de comunicación. Luego, Orlando Pérez, director de Telero, que se encuentra ya con nosotros.
Bueno, muy buenos días a todos. Y la pregunta que hay que hacerse luego de un año de vigencia de la Ley de Comunicación es si la comunicación se ha democratizado, como se ofreció en el momento de discutir la ley, y si realmente ha cambiado el espectro alrededor de los medios de comunicación. Se combatió, por ejemplo, el hecho de que grandes grupos económicos sean los dueños de los medios de comunicación, y creo que fue un debate válido en el que la mayor parte de la población hizo su pronunciamiento, y creo que fue un debate muy interesante sobre la realidad de los medios en ese momento. Pero ¿cuál es la realidad ahora? La realidad en este momento es que el gobierno pasó a ser el mayor propietario de medios de comunicación en el país. ¿Es eso democrático? Esa es la pregunta que habría que hacerse y a ver cómo la respondemos. Esos medios gubernamentales que se ofreció llamarlos públicos, ¿cuál es la realidad de ellos? En ellos solamente se escucha la voz del gobierno, muy poca voz del otro lado. ¿Es eso democrático? ¿Ese es un cambio? ¿Ha habido realmente un cambio en los medios de comunicación? ¿Qué pasó con los medios públicos que se ofrecieron en el momento de discutir la ley de comunicación y de hacer un cambio alrededor del manejo de los medios y de la posibilidad de que todo el mundo tenga un acceso a los mismos? Y por último, uno de los principales ofrecimientos que se hizo al momento de debatir la ley de comunicación es mejorar los contenidos de los mismos, especialmente de la televisión. Yo recuerdo muy bien a Betty Carrillo y también a Mauro Andino, que era una de sus banderas, ¿no?, de batalla, el hecho de cuestionar y criticar principalmente a la televisión. Y desde mi punto de vista, con toda la razón, porque realmente los contenidos de la televisión dejan mucho que desear. ¿Han mejorado? Desde mi punto de vista, han empeorado. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la televisión? Se han reducido al máximo los espacios en donde se podía hacer investigación periodística. Ya no se hace investigación periodística, y lo poco que se hace está muy lejos de investigar corrupción o investigar actos de gobierno. ¿A qué atribuyes eso? Bueno, a la realidad que se ve, ¿no? Estoy hablando principalmente de la televisión. ¿Qué es lo que tenemos ahora en la televisión? El programa Visión 360, que es un espacio bastante válido, pero que no sé si llegará a tocar en algún momento la investigación en actos de corrupción. Yanela, hace un rato le preguntaba a Guadalupe, porque hemos oído la opinión de periodistas, de gremios, de empresas periodísticas, de la Unión Nacional de Periodistas, en fin, de analistas, el caso del informe de Reporteros Sin Fronteras que citaba Miguel. ¿Cómo sabemos realmente qué piensa la gente, los oyentes que nos están escuchando esta mañana, del año de la ley de comunicación? ¿Ha valido la pena o no? Esa pregunta que te hacías hace un momento, ¿ha contribuido a democratizar la comunicación? ¿Y qué mecanismos hay para evaluar realmente si una ley de esta naturaleza ha contribuido a democratizar la comunicación, o por el contrario, ha fortalecido tal vez una visión desde el poder de controlar los contenidos o de establecer a través de entidades, organismos, no sé, el Consejo de Comunicación, la Superintendencia, mecanismos de control para evaluar o presionar sobre los contenidos que eventualmente puedan afectar al gobierno, que son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? ¿Cómo Ese es otro punto, ¿no? Para que vean, evaluemos y pensemos cuánto han cambiado los medios de comunicación entonces. Si en este momento ni los medios llamados públicos o gobiernistas han podido encontrar la manera de realmente recoger la opinión de la gente. Y pues en eso los medios privados también están en deuda, ¿no? ¿Cómo le preguntamos a la gente? Pues hay que salir a preguntarle a la gente qué es lo que piensa y qué es lo que siente. ¿Se recoge en forma insuficiente? Yo creo que se recoge en forma insuficiente. Por eso mi pregunta es, ¿se han democratizado los medios de comunicación? ¿Qué tipo de voces se escuchan ahora en los medios de comunicación? ¿Cuál es la diferencia que han marcado los medios llamados públicos o gobiernistas? ¿A quiénes se les escucha ahí? ¿Es a toda la población? ¿Es a un sector que representa a la población en sí? ¿O solamente vemos voces cercanas al gobierno y del otro lado voces que cuestionan al gobierno? Eso es lo que hay que preguntarse ahora. Bienvenido al director del Telégrafo, Orlando Pérez. ¿Cómo evalúa el un año de vigencia de la ley de comunicación? A ver, yo a las preguntas que hace Janel creo que tienes todas las respuestas en diario. Léelas todo el tiempo.
pero si no las lees, puedes seguir sustentando sus argumentos. Por ese diario ha pasado, por ejemplo, el señor Guillermo Lazo. En 2 buenas entrevistas críticas ha pasado el señor Walter Spurrier. Y te juro que lo que dijo el señor Walter Spurrier ha marcado una agenda, incluso de discusión política sobre los temas económicos en el diario público, no gubernamental. Y cuando dices la gente, yo te puedo decir con absoluta franqueza, porque Janet ha sido a veces muy grosera conmigo en las redes sociales, muy grosera, y aspiraba en algún momento que siquiera me llamaras para que me dijeras en la cara esas cosas, pero te lo digo, mirándote a los ojos. Lee el Telégrafo y mira la diferencia, porque nosotros lo que hacemos es periodismo, periodismo y solo periodismo. Y por eso, si te fijas en los números que tienen ahora los periódicos ahí arriba, en las portadas vas a ver quién está bajando y quién está subiendo. No porque nosotros regalemos, como decías en algún momento, sino porque se vende mejor y se vende más. Y no queremos ser los que más se vendan porque ese no es un concepto. No estamos en el plano mercantil para vender más, sino que nos lean. Y que la gente tome decisiones yo creo de que eso. ¿No crees que eso lo deben decir tus lectores y no tú mismo? Yo te digo porque la gente compra y lee. Eso es lo Ya, que pero a ver, dices. te digo pero eso. no has Primera logrado cosa. trascender Segunda lo que cosa realmente es piensa la que gente. la comunicación es una cosa y el periodismo es otra. La comunicación es un campo mucho más amplio. Y cuando Guadalupe está hablando de la democratización de la comunicación hay que pensar en varias cosas. Yo te puedo decir, y Miguel sabe, y Gonzalo sabe, que es una pelea de muchos años, no es una pelea de ahora, de muchos años, con respecto al tema de la comunicación, a los derechos laborales de los periodistas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en el campo de lo público, creo que hemos logrado algo que vengo diciendo ahorita a los estudiantes de la UDLA, el tema de la inclusión y el tema de la participación. Nosotros tenemos 18 clubes de periodismo, de jóvenes, de estudiantes, universitarios y colegiales, aquí los del Colegio Mejía, los del Colegio 24 de Mayo, Guayaquil 8 facultades de comunicación y en el resto del país igual. Hemos logrado tener unas ediciones regionales en el centro del país, en el sur del país, y vamos a inaugurar la de Manta también para zona de la costa, y tenemos la de Quito y la de Guayaquil. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque en esos espacios participa la gente, de la que ustedes dicen que no está, ahí está la gente. Tenemos los historiadores de la ciudad, de Cuenca, de Ambato, ya vamos a empezar con la de Manta, de Guayaquil y de Quito, que hablan sobre los temas de la ciudad los domingos, una edición que es muy acogida por la gente. Y donde se tocan temas de la gente. Y lo voy a decir una vez más, no es más importante para nosotros lo que haga o deje de hacer Correa, es lo que a la gente le interesa. El año pasado, por mencionarles un caso, y creo que es muy significativo porque estábamos hablando antes fuera de micrófonos, ¿quién le dio un premio a quién? No le dio el gobierno, un bolivariano, nada. El diario El Comercio le dio al Telégrafo un premio por investigación que los demás medios, incluido tu programa, nunca investigó, Janet, sobre un caso de corrupción en este gobierno, que es 140 veces más grave, digamos en términos monetarios, que lo que pasa con el caso de USAG, pero el caso de USAG ha sido revolcado y recontra revolcado. Ahora, Orlando, Solamente termino con el tema de la inclusión y la participación. ¿Qué pasa con eso? Eso es democratización. Nosotros hemos asumido el reto de la democratización y los estudiantes que participan escriben cosas duras también y cosas interesantes también. El año pasado la nota más leída, Gonzalo, la nota más leída, no porque era morbosa, crónica loca, sino por la forma del tratamiento, fue el caso de Karina del Pozo. La nota más leída está registrada, está medido. ¿En todos los medios o en el Telégrafo? En el Telégrafo. Entonces, cuando tú dices al enfoque, al tratamiento, yo te diría que solamente eso, el tema, por ejemplo, de la crónica roja. ¿Saben quién le compite ahora al Extra? ¿Quién le da palo en términos periodísticos al Extra y a todos los demás medios? A todos nos da palo. El señor Pepe Serrano en el Twitter. Resulta que todos los periodistas de Crónica Roja tienen que ver el Twitter de Pepe Serrano todos los días y estar ahí dándole. Porque no hay acceso a Pepe Serrano, esa es la principal. Pero él ya tiene una forma de comunicar. Sí, pero unilateral, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo quería decirte lo que comenté antes de que tú llegues, entonces vale la pena que lo sepas, que mi percepción, y doy mi opinión personal, es que hay una confusión entre lo que significa el concepto de los medios públicos, no lo dije en esas palabras, pero lo que yo pienso, y los medios gubernamentales. Y me parece que el gobierno no ha alcanzado a distinguir bien esa calidad, claridad o distinción, esa línea que debiera separar a lo que son medios públicos de toda la gente, de todos los contribuyentes que pagan sus impuestos, que tienen diversidad de opinión sobre los temas y diversidad de visiones políticas, y los medios gubernamentales que pueden estar al servicio de un proyecto político. Y el otro tema que te quisiera incluir como pregunta es esta filosofía del régimen, ¿cómo la analizas tú? El presidente dijo, por ejemplo, en Cádiz hace un año y medio, me parece que esto es una guerra planetaria contra los medios mercantilistas, y ahora se está hablando incluso como una eventual inclusión en los temas del cambio constitucional de este concepto del servicio, de los medios como servicio público. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos temas? La diferencia entre medios gubernamentales
medios públicos, la guerra planetaria, que esto podría, desde mi concepto, afectar severamente la libertad de expresión, y el tema del servicio público. ¿Lo son? ¿No lo son? ¿Deben serlo? En fin, temas más conceptuales, más allá de las opiniones que se pueda tener sobre uno u otro caso. A ver, conceptualmente me parece que ahí, a ver, el tema, ¿qué es un medio público? Guadalupe, Janet, dígame, ¿dónde está escrito que es un medio público? ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde las universidades, la Unión Nacional de Periodistas, ha construido el argumento epistemológico, argumentalmente, conceptualmente estructurado para que nos digan, este es un medio público? Yo te podría decir que, por ejemplo... No, pero dime dónde, ¿de dónde? No es de la pero inspiración de cada uno. Más que la concepción. Por ejemplo, hay ejemplos, digamos, la televisión española es un medio público. ¿Ya? La televisión del Japón, que se paga con dinero de los contribuyentes. Ya, pero a lo único que gobiernos, llegamos eso, es a la definición casi que jurídica y a veces por quién paga y quién financia. Pero estructuralmente, ¿qué es hacer un periodismo público? Yo creo que nosotros en el telégrafo y en la televisión pública, en la radio pública, estamos en ese camino de construcción. Porque lamentablemente las facultades de comunicación tampoco han trabajado sobre eso. Los teóricos de la comunicación ahora están poniéndose a elaborar conceptos alrededor de eso. Pero cuando se dice que el telégrafo, los medios públicos obedecen a la línea política del gobierno, me parece que hay un desconocimiento, por falta de interés quizás, o por falta de investigación, de lo que en realidad somos. Posiblemente haya más información de lo que se publica en los otros medios, pero no deja de haber información de los demás. Porque tienes mayor acceso, pero No, hay que no ir al punto de necesariamente. qué tan crítico eres, porque más bien el telégrafo se ha convertido, o digamos, hay la percepción de que existe una defensa a ultranza de todo lo que hace el gobierno. Es Por eso decir, estoy hablando... a través del telégrafo se le contesta a todos los otros medios ecuatorianos sobre una Pero a ver, crítica. Hablando es del medio caso público. Nusac, hablando del caso No, Nusac, el recordemos, caso hiciste tema. una defensa de Pedro Delgado. Nunca. Me tienes que demostrar dónde hizo la defensa. ¿Y cuántas veces entrevistamos a siempre? Nunca le entrevistamos, porque no se dejó por este diario. ¿Sí? Entonces no me digas eso es falso. Segundo, nosotros somos medio público y tenemos que informar de todo, hasta de los malos y de los buenos actos que hace el gobierno. Pero lo que no aceptamos es que otros medios de comunicación, por ejemplo, no publiquen lo que pasa con el señor Rodas en estos últimos días. Cierra 2 programas de radio y no sale nada en ninguna parte. ¿Quién no publicó el teléfono? ¿Por qué lo hace? Y lo mismo hubiese hecho si es que pasaba con el gobierno. El señor Rodas no paga el aporte patronal de sus 2 empleadas domésticas y no sale en ninguna parte. ¿Quién se censuró, Guadalupe? ¿Quién se hizo la autocensura ahí? ¿Por qué? Porque es el señor Rodas. No hay como tocarlo. En la revista Vistazo sale ahora con que es la cosa del gobierno porque el telégrafo publica eso. Pero es un acto público. Eso es un hecho público de un alcalde, de una persona con la que tú estás muy ligada, que es el alcalde de la ciudad. Por supuesto. Entonces, ese es un tema, ese es el problema ese es un contigo. tema público. Ese es el problema contigo. Pero es un tema Que público, hablas ¿por qué cosas y no? no sabes ni siquiera lo que estás diciendo, Está y bien. tampoco lo puedes demostrar. Está bien, está bien. Sí, si lo haces Entonces, solo por hacer Gonzalo, daño. ese es el primer tema. El concepto de lo Bueno, vamos público a lo hay que conceptual. construirlo, hay que desarrollarlo, y creo que en la medida en que los medios de comunicación públicos vayamos construyendo más, entre comillas, autonomía editorial y periodística, mejores medios de comunicación seremos. Y lo otro, lo que tú dices de la guerra mundial, planetaria, sí. perdón. La guerra planetaria yo creo que está dada porque los medios de comunicación, la comunicación, el periodismo en general han pasado a jugar en el mundo, no en el Ecuador particularmente, un rol protagónico en todos los sentidos. Un rol protagónico a veces exagerado. O sea, Obama le acusa a la Fox. En España hay problemas, es decir, y además tiene que ver con que los políticos en general, por suerte estamos aquí entre periodistas y sabemos exactamente, no tienen la misma calidad de representación que tenemos los medios de comunicación y tienen algunos periodistas en el mundo en general. O sea, una señora Oprah en Estados Unidos es mucho más importante que cualquier político gobernador de los Estados No Unidos. se sometió a elecciones, ¿ve? Por eso. Pero es más importante en qué sentido, en que genera opinión, genera percepciones, como dice Janet, marca la pauta de la política y de los políticos en el día a día, y eso creo que, tratándolo profesionalmente y adecuadamente, es bueno y es ¿Tú crees importante. que los medios privados deben ser servicios públicos? Verás, Como ahora se está debatiendo, se trata de incluir... ya hay un avance en el debate constitucional. concepto de que la información es un bien público. Me parece que eso es muy importante. Por ejemplo, si es que hay un problema de salud, ¿quién va a informar sobre eso? Los medios de comunicación. Y si lo hace mal, genera un problema político, digamos, o social muy complejo. El tema del servicio público todavía a mí no me acaba de convencer. Me parece que eso hay que discutirlo y elaborarlo más. Creo que ahí hay unos elementos que pueden ser favorables para la comunicación, como también puede haber elementos desfavorables para la comunicación. Yo lo dije públicamente a mí, el artículo de la ley de comunicación que señala que es de interés público, me parecía que había que discutirlo y
si se convertía en artículo de la ley, había que explicarlo adecuadamente. El tema del linchamiento mediático, por ejemplo, yo he dicho, estoy de acuerdo en que tiene que haber una normativa para el linchamiento mediático, pero su aplicación, tal como está el artículo, me parece improcedente. No procede, no es aplicable. Como está, no es aplicable. Por lo tanto, es un artículo que no tiene sentido. Es más, yo sería partícipe, como le he dicho hasta Alexis Mera, a otras personas, que hay necesidad de reformar la ley porque hay cosas que no son viables, que no son factibles. Y por lo tanto, creo que esa discusión es importante en este país. Y no tenemos que hacerla solamente los periodistas y los medios, tiene que hacerla la sociedad. Por lo que estamos hablando, el tema de la guerra planetaria sobre el tema de los medios de comunicación pasa también por otro elemento que es fundamental. La sociedad tiene mayores y mejores elementos y fuentes de información ahora. Y eso no se ha valorado. Lo que decía de Pepe Serrano, sobre lo que pasa en general. O sea, las redes sociales, algunos medios de comunicación, no tanto en este país, pero en otros blogs, como lo que pasó en Brasil hace pocas semanas, más de 400 blogueros reunidos con Lula, una discusión enorme. Esa es la realidad de la comunicación en el mundo ahora. Ya no es la de los medios. Ya no solo es la de los medios. Son otros medios. Y hay más medios y hay otras mejores fuentes. Si ahora uno quiere saber dónde me matriculo, no busca el comercio, no busca el telégrafo, va a la web de la universidad. ¿Dónde busco esto? Va a la web de no sé dónde. ¿Dónde compro pan? Busca en la web también. Es decir, ahí tenemos un reto los medios de comunicación. Hasta dónde nos está suplantando la ciudadanía en la generación de contenidos y de noticias en el día a día. Vamos a hacer una pausa y volvemos en este debate sobre el 1 año de la ley de comunicación. Noticiero. Continuar en la parte final de este debate sobre el 1 año de vigencia de la ley de comunicación con la vicepresidenta de la UNEP, Guadalupe Fierro, la periodista Janet Inostroza y el director del Tele, Orlando Pérez. Quisiera preguntarle a Guadalupe Fierro los desafíos frente a estos planteamientos que se han formulado, quizás con una precisión. Orlando Pérez decía el tema de la interactividad en las redes sociales, la acción, cómo se interactúa también con el ministro del Interior, José Serrano. En más de una ocasión hemos reiterado las invitaciones, porque sea como sea un medio, nuestra obligación es presentar los diferentes puntos de vista. Invitamos con todo gusto, esta mañana dialogamos con Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, sobre las previsiones hoy en la Asamblea Nacional. Lastimosamente no tenemos respuestas y eso siempre les decimos a nuestros miles de oyentes. Por ejemplo, se ha llegado a una concentración de la información en las autoridades que queremos presentar aquí un análisis sobre los desaparecidos en el Ecuador. Lastimosamente, quien está encargado de la Policía Nacional dice, yo estoy dispuesto. A mí desde el Ministerio del Interior me disponen que vaya fácilmente a los medios públicos y para ustedes, lastimosamente, no me autorizan. Testimonio de un alto jefe policial que no podemos entrevistarlo. ¿Y cuál es nuestra intención? Llevar a la comunidad que conozcan de fuente directa de la autoridad qué está pasando con el tema dramático de los desaparecidos en el Ecuador. Bien, Guadalupe, ¿cuáles son los desafíos en este sentido? Antes de eso, Miguel, me gustaría hacer algunas precisiones. Discrepo y creo que voy a contrariar las opiniones de Orlando sobre que no se sabe hasta el momento qué es un medio público. De lo que yo tengo memoria, y esto ya se lo ha enseñado incluso en las facultades de comunicación desde los años 70, que yo recuerdo claramente, pero en los años 60 ya se estableció con absoluta claridad una discusión teórica e incluso se llevó a la práctica el tema de los medios públicos. Aquí el gobierno trajo a uno precisamente de los teóricos de aquello, al señor Edgar Morán. Parece que Orlando lo ha olvidado. Lo trajo precisamente a uno de ellos. ¿Y cuál es el asunto? Aquí no hay ningún misterio sobre el tema de los medios públicos. Los medios públicos son algo que corresponde a la ciudadanía y por ello están claramente diferenciados de lo que son las instancias oficiales del gobierno en el poder. Este es el punto, aquí no hay ningún misterio. Entonces, decir que no sabemos qué es los medios públicos para recién ahorita de justificar lo injustificable acerca de que muchos medios públicos ¿Cuál es la definición de medios públicos? Según Edgar Morán, según lo que te estoy diciendo. Es más, de la teoría pasaron a la práctica, como tú sabes perfectamente. En Europa, los medios públicos ya son una cuestión de hace muchísimas décadas. Es más, tú puedes ver cuáles son las discusiones, los debates que ha hecho la Comunidad Europea, tiene un estatuto al respecto, tiene una larga información al respecto jurídica,
incluso hay sobre ese tema una serie de estudios, así es que sobre eso no hay ningún misterio. Aquí lo que se trata simplemente es de decir que no sabemos todavía lo que es un medio público. ¿Para qué? Para que la ciudadanía no entienda cuál es la clara diferencia que debe haber entre un medio gubernamental y un medio público. Pero aquí de lo que decía Orlando, permíteme Orlando, y con todo cariño, y después yo te he escuchado con el mayor agrado. Aquí, entre lo que decía Janet y lo que decía Orlando, se pudo ver con claridad una cuestión que es supremamente importante para entender este debate. El tema de que cada uno, y en el caso de Orlando, defendió la agenda periodística de un medio que, denominándose público, ha llegado a ser cuasi gubernamental, como es el Telégrafo. Entonces, Janet ha hecho lo propio al hablar acerca de otras formas de llevar una agenda periodística. Entonces, aquí esto es lo importante, que la ley de comunicación afectó a una forma de hacer periodismo, afecta a una forma de hacer periodismo. Y sobre el fondo del tema están las agendas que cada uno de los medios legítimamente tiene derecho a llevar. Yo no critico la agenda del Telégrafo. El Telégrafo se ha autodefinido, ¿no?, como un medio cuasi gubernamental. Quiere llevar esa agenda periodística, perfecto. Lo que no veo razón es por qué, si ellos tienen ese pleno derecho, sin embargo, se lo niegan al resto de medios que tienen igual derecho a mantener su propia agenda informativa. De eso se trata la democracia, y parece que eso no se entiende en el fondo del problema. Cada medio de comunicación tiene una política editorial, cada medio de comunicación tiene una tendencia. Las empresas periodísticas, por definición, son empresas de tendencia, y eso hay que respetar. Eso es parte consustancial de la democracia. Así se lo ha entendido en todos los lugares en donde hay democracia. Algo más sobre este tema que es importante. ¿De dónde surgió el debate de los medios públicos? Surgió precisamente de la negativa experiencia de Europa en la Primera Guerra Mundial y en los Segunda Guerra Mundial y en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente los regímenes autoritarios utilizaron la prensa a su antojo, hicieron uso y abuso, y precisamente de ahí nació la necesidad de establecer un medio público que no esté ni en el lado de los poderes públicos ni en el lado de las empresas privadas. Eso es el medio público. Ahora, solamente una cuestión final, porque esto es importante. Yo creo que ahora que estamos debatiendo la ley, el contenido de la ley, me agrada escuchar que Orlando ha encontrado que hay severos problemas que hay que corregir. Yo creo entender cuando se refería al tema del bien público, que en realidad no sé si tal vez te referías al tema de la denominación de la comunicación como servicio público. Bueno, yo debo decir que eso es una verdadera aberración. Claro, es una aberración que ya la señaló el señor Fran Larue. González, específicamente sobre el tema, sí, porque por el tiempo, y es un tema de fondo. Ya le nos a los desafíos. Sí, simplemente pues algunas conclusiones sobre las cuales podemos quedarnos reflexionando el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la ley de comunicación? Yo creo que hay pruebas fehacientes de lo que está sucediendo en los medios. Hay autocensura. Creo que ya incluso hay manifestaciones públicas de esa autocensura. Tenemos un pronunciamiento de Ecoavis a través de su presentador principal de no haber podido cubrir una información sobre lo que sucede en INTAG por falta de acceso a la información y por no poder contrastar y cumplir de alguna manera con la ley de comunicación. Censura a través de la misma ley de comunicación, un ejemplo a través de este artículo que establece la responsabilidad solidaria de los medios. Yo creo que antes, si bien, y yo creo que Orlando no va a poder negar eso, toda la vida ha sido la sala de redacción una lucha para poder colocar la información que un periodista investiga. Ha habido esa lucha, pero es una lucha natural que hay en los medios de comunicación entre directivos y periodistas para poder conseguir ese espacio en donde debe ir la información que los periodistas investigamos y que defendemos porque consideramos que es válida para que la opinión pública la conozca. Y el control de contenidos, que también ya se ha hecho evidente a través de
la investigación y los procesos que se están levantando en contra de 4 medios de comunicación por no haber publicado en la forma en que el gobierno considera que es la correcta del viaje del presidente de la República a Chile y el honoris causa que recibió. Estas son realidades, son consecuencias de la ley de comunicación que están muy alejadas de la democratización y muy alejadas de lo que es un mejoramiento de los medios de comunicación y nos alejamos también del derecho que tiene la gente de conocer la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país y a nivel internacional. También quisiera señalar las desigualdades que en este momento tenemos ante la ley. Ahí estamos viendo un organismo como la Superintendencia de Comunicación que determina perdón por la dureza de mi calificativo, descaradamente que la Sabatina no es un medio de comunicación o no es un espacio de comunicación el cual debe estar sometido a la ley de comunicación. Y nos pone absolutamente a todos los ciudadanos en desventaja, porque mientras el presidente de la República puede ejercer su derecho a la réplica a través de cadenas, a través de interrupción de espacios periodísticos, los ciudadanos que nos vemos afectados por ese espacio no podemos ejercer ese mismo derecho a la réplica. Y una última cosa sobre este derecho a la réplica. En este momento la información está secuestrada por las autoridades de gobierno. Esto de que por ejemplo, el señor José Serrano informa a través de su Twitter, perdóname, Orlando, eso es absolutamente inaceptable, porque es una autoridad pública que maneja información pública a la que todos tenemos derecho a tener acceso. O sea, no debe informar por Twitter. No solo por Twitter. Deberíamos tener mayor acceso para poder preguntarle, para poder esclarecer todas las dudas que tenemos alrededor de la información que en 140 caracteres está dándonos a conocer no solamente a los periodistas, sino al resto de ecuatorianos. Ese acceso ya no existe, pero sí existe el derecho a la réplica aplicado en exageración por parte del gobierno. ¿Y por qué digo en exageración? Porque como lo ha dicho usted, Miguel, cuando uno va a las instituciones de gobierno a pedir información o a pedir una entrevista, a uno se la niegan. Pero uno presenta la información advirtiendo que solicitó contrastarla con la institución de gobierno y no aceptaron. Una vez sale al aire la investigación o la información, ahí sí piden el derecho a la réplica, haciendo o dando a entender que el medio de comunicación no cumplió con su obligación de contrastar. Orlando Pérez, yo creo que la evaluación de la ley de comunicación es positiva en algunos aspectos, quizás todavía no está entendible en otros. Hay aspectos que creo que se deben mejorar, hay aspectos que los medios de comunicación permanentemente deberíamos hacer. Creo que los gremios de periodistas deben hacer un montón de cosas más que no las hacen, y creo que a los periodistas nos toca ser más periodistas cada día. Yo te lo digo, Janet, seamos más periodistas, y seamos un poquito menos políticos, porque creo que eso nos está afectando muchísimo. Ahí hay compañeros en las redacciones que se pasan todo el día tuiteando, y yo no sé cómo trabajan, de verdad que no tengo ni idea cómo trabajan, y se define la agenda en función de lo que dicen las redes, y las redes no necesariamente es la agenda. Otra cosa, Miguel, a mí me parece que los actores políticos están en un problema. Yo tengo un juicio del señor Salvador Quispe por $5 millones. ¿Se han solidarizado los gremios de periodistas sobre eso? No, lleva 2 años el juicio. Tengo que ocuparme cada semana de cómo va el escrito, el otro porque me tiene juzgado. Es una ventaja, la mitad de lo que le pidió el presidente a Juan Carlos Calderón. Ya, pero no dice nadie, pero no dice nada de ninguno de ustedes. Ustedes 4 ni se han pronunciado solidariamente conmigo como lo hubiesen hecho con otros. El señor Salvador Quispe me juzga a mí, ni siquiera me juzga. ¿Y por qué es? Porque nosotros publicamos un acto donde él es condecorado por la Cámara de Minería. Y entonces dice que hemos afectado su honra diciendo que es minero. Nunca dijimos eso. Pero ni siquiera se han informado, porque el comercio, que es lo que lees Gonzalo, jamás ha publicado eso. Pero hay un juicio. Los señores Isaías nos demandan, el Banco del Pichincha nos demanda. Nunca han publicado eso. ¿Por qué? Por información de investigación. Sí lo hicimos. Porque salió. Pero eso es por la ley de comunicación, o porque estamos haciendo un trabajo que a alguien no le gusta. Lo que te decía de Rodas, mira lo que dice en la revista Vistazo, lo que dice, que está acosado por los medios. Si es alcalde, ya no es candidato. Si cambia su silla, si cambia el mueble, es un bien público. ¿Cuántos políticos entienden que ya no son candidatos y están en funciones públicas? Sería una pregunta para otro debate. Ese es otro debate. Pero la ley de Hay comunicación... algunos que están ya más de 4 años, más de 5 años, hasta 7 y no terminan de Hay uno que es no son alcalde como candidatos. 16 años. Claro. No tendrían de entender Así es. ninguno ni otro que son candidatos. Por eso, entonces, hay unas complejidades de la ley de comunicación que a nosotros los periodistas no nos debería preocupar tanto, sino que debe ser una preocupación de la ciudadanía y de los poderes. Cuando tú dices, Janet, que no te da información, yo también paso por eso. No te creas. Es verdad. Entonces es más grave todavía.
informaciones mucho más completas y muchas más investigaciones de las Pregúntale que al señor publicas Rodas por y qué no muchos nos da más información, cuestionamientos. pues. ¿Por qué no nos da información, señor Rodas? Bueno, la misma Porque hasta pregunta ahora te pido no que nos le ha dado una hagas a todos entrevista. los ministros que por qué También no es dan la algo. información al resto También de es medios. algo. Rubén, que es malo que Así hace es. información. Por eso Eso digo, la ley tampoco ha contribuido mucho, pues, porque también hay una se ley trabaja vigente con de los ley de acceso a la periodistas. información hace muchos años, vigente, que deben cumplir todos los funcionarios públicos y que no se cumple. Alcalde Rodas, presidente Correa y todos los demás. La ley de el acceso señor, a la el información alcalde, pública, el alcalde Nebot no nos da entrevista, También. y a pesar de que es el diario de Guayaquil que defiende a los guayaquileños, nunca nos da la Pero entrevista. ¿por qué no? Pero ¿por qué no nos da cuestionas del información? otro lado? O sea, solamente También. cuestionas desde tu punto de Pero vista y desde lo que te afecta a ti. Janet, también, El otro día hablamos también. de eso, acabo de Termino con esta sola reflexión. Yo sí les convoco a los periodistas en general a que hagan una evaluación, porque el señor Eric Samson hasta ahora no me responde, le mandé un correo ayer del informe de ayer. ¿Cuánto contrastó de eso? Todo lo que acabo de decir no está en el informe. De los juicios que nos han montado no está en el informe de Reporteros Sin Fronteras. ¿En base a qué hizo? Le pregunto. Entonces, hoy día, hace pocos minutos, la señora desde Francia, la señora nos va a responder por eso. ¿Cuánto contrastó este informe? Si somos periodistas y Reporteros Sin Fronteras es una entidad de Ahora, periodistas, el informe es de contrastó. un año y tú Por dices eso. que tu juicio ha sido hace 2 años. Pero Entonces, todo lo demás, lo que nos han negado, lo que nos han agredido, lo que nos han ofendido, no está ahí. En este informe, además, hay cosas donde dice un periodista X, no quiero mencionarlo. Ah, mi casa está vigilada. Le averiguamos, le llamamos a este periodista. ¿Dónde está eso? Es un carro ahí estacionado sin nadie. Ya da por hecho, y está en el informe. Si los Reporteros Sin Fronteras cumple con una norma, con una obligación, con una ley del periodismo, ¿Y que de qué es manera lo contrastar, contrastaste tú? Yo no concluimos. tengo- Bueno, viendo a ver, pues. Das tu palabra como última y eso tampoco es correcto. muchas gracias, Gracias, por gracias. este debate y Y aquí me hablaremos tendrán de siempre, otros yo no me temas. negaré a ninguna entrevista. Muchas gracias, Gracias, a Janely Miguel. Nostroza, Guadalupe Fierro y a Orlando Pérez. Muy amables, muy batidos.